Está escuchando Sueños del Muertero, el podcast donde un par de millennials y un par de rocailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión, el cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidos. Yo soy Ricardo y me acompañan como siempre el padrino, David y Ton. ¿Cómo están, chicuelos? ¿Qué vas? Estrenando camiseta, papá, Excelente. desde Sueños del Sí, Mortero, miren, miren. Ajá, creo que me ve al revés. así Todos, nos. todos. Para nuestro episodio 26, ¿no? Nuestro Válgame. episodio 26. ¿De qué va a Se tratar? pasa de volada, ¿eh? No me 25 en acuerdo. cuarentena y todo. Sí. Pues para no deprimirnos, yo creo que vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de la ciencia ficción, de Isaac Asimov, a partir de un rollo bien bonito que es la psicohistoria, que es base para entender pues, la saga fenomenal de Fundación. De eso vamos a hablar. Nomás, sencillito. Sí, Fácil. nomás. Está muy Excelente. fácil, dice. Bueno, muchachos, pues por favor regálenos likes, suscríbanse al podcast. Recuerden que estamos en iTunes, Spotify, YouTube. Ya dije iTunes. No se les olvide que los amamos y los vamos a dejar con el episodio número 26. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos. Ya, Isaac Asimov. Ciencia ficción interesante que combina la física, evidentemente, pero con teorías históricas, sociológicas y matemáticas. Ciencia, sci-fi, ¿no? Ciencia ficción dura, claramente lo que aquí hemos llamado ciencia ficción dura, ¿no? Sí es difícil imaginarse cómo la tecnología va a avanzar y cambiar en el tiempo. Ya hemos platicado, ¿no? Por ejemplo, de el caso del celular, ¿no? Que casi nadie o en la década de los 50, 60 lo tuvo claro que iba a existir algo así, excepto los Motorola de Star Trek, ¿no? Que son igualitos que los Motorola, qué bruto. Y el más clarito de todos, el que lo tuvo clarísimo, fue Mel Brooks y el superagente 86 y su fornozapato. Ese es el primer celular que yo sí vi en mi vida, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Pues pensar cómo va a ser la sociedad, la familia, las empresas, los grupos, el crimen, el trabajo, en fin, la vida diaria en decenas de cientos de años, literalmente, como lo que vamos a ver con este loquito de Isaac Asimov, ¿no? Eh, Curioso también, una cosa que Ricky y yo hemos platicado varias veces, siempre me dice que estoy loco, pero que le digo que es simpático cómo hay ciencia ficción, que viajes espaciales y super tecnología, y termina con planetas donde hay príncipes, reyes y monarquías. ¡Ay, no, man! Acabas de darle en la maíz a todos los fans de Star Wars. No quiero que sepas eso. Digo, Pero yo no le veo, lo único que me llama la atención es lo pero yo no le veo simpático de ninguna contradicción, David. a ver, Yo no le veo ninguna contradicción, porque, reyes, bueno, princesas y güeyes feudales en el siglo 24. pero, o sea, tú me sorprende, a mí me sorprende que digas eso. O sea, es decir, que la sociedad, desde un punto de vista de la modernidad, tiene estadios cada vez más avanzados o cada vez más sofisticados que los anteriores.
y que los actuales superan a los anteriores por antonomasia, ¿o cómo es la idea? Porque eso no es así, ¿no? Siempre Ricky siempre me mienta la madre y nos echamos unas Bueno, yo no te la discusiones. quiero meter a la madre, yo nomás te digo que no estoy de acuerdo. Yo creo que la libertad de conocimiento, ¿no? La racionalización, etcétera, pues son fundamentales para la ciencia. O sea, yo no veo una sociedad feudal religiosa generando tecnología, pero igual me equivoco, evidentemente. Y pues fíjate que de eso se trata un poco el punto. Dice, Asimov también se imagina en sus libros planetas enteros dominados por autócratas, ¿no? O sea, la democracia es parte del desarrollo científico y entonces una sociedad altamente tecnificada debe ser democrática. Pues no necesariamente, pero Fíjate, no sé, China, por ejemplo, hoy día y Rusia hoy día son contraejemplos de lo que, ¿no? De lo que me estás me diciendo. recuerdo algunas, con algunos comunistas de aquellas épocas anteriores que decían, Lenin, bueno, ¿no? los extraterrestres, los que venían en los ovnis y eso, pues eran comunistas, necesariamente. ¿Por qué? Porque Los obviamente comis. el desarrollo de la sociedad, es decir, así como lo veían ellos, ¿no? Ah, Por etapas, ¿sí? Pues nos llevaban a que las sociedades adelantadas tecnológicamente estaban adelantadas socialmente, sí, ¿no? sí, pues Pero sí. yo no lo veo ninguna relación en realidad, ¿no? No, y Asimov tampoco no estaría de acuerdo conmigo en su caso. Bueno, perdón por meter este ruido. No, al revés, muy bien. Asimov, al igual que Arthur C. Clarke, se lanza a imaginar las sociedades, el gobierno, la polaca, ¿no? La grilla, a decenas de siglos para adelante. O sea, no estamos hablando de 100 años, no. Estamos hablando de 30 siglos, 50 siglos. O sea, sí estamos hablando de No, paso pues no es O mecha, ¿no? razón. sea, nada más va a llegar Chabelo. O sea, fácil. Qué gacho. Lejos, lejos. Entonces, bueno, ciencia ficción, la fundación sobre todo, ¿no? Y muchos de sus libros, Robot, que luego fue toda una saga que la conecto, lo vamos a platicar. Pues estamos hablando de 30 a 50 siglos para adelante, ¿no? O sea, paso nada. Estamos hablando de un montón de años y construye una idea muy padre para conectar muchas de las ideas, ¿no? Y le llamó la psicohistoria, ¿no? Y ese va a ser el centro de la plática, ¿no? El concepto y la lógica de la psicohistoria de Isaac Asimov. Eh, bueno, pero antes me gustaría simplemente decir, ¿no? Nació en Rusia, fíjense, en 1920, en la ciudad de Petrovichi, a 400 kilómetros al sureste de Moscú, Ok. cerquita de Bielorrusia. Sus padres, judíos evidentemente, Judá Osimov y Ana Rachel, se trasladan a Nueva York cuando él estaba chavillo, tenía 3 años. Pues entonces él, pues en realidad no se acuerda de la Rusia donde nació, sino se considera más gringo que el pay de manzana, ¿no? ¿Qué quién? Que el pay de manzana con Ajá. helado de vainilla. Ay, qué rico. Oh, ya te Híjole, si me dio hambre, fíjate, calientito. Híjole. Bueno, Asimov Ah. sí le ganó gacho a El Loco Valdés, ¿no? Con esas patillas, ¿no? Ahí, Sí. se nos fue el padrino. God damn it. Ah, ligero break. Bueno, Asimov, ya sea como el Loco Valdés o como dice Rick, el Jojo Jorge Falcón gringo de la Sí está ciencia muy ficción. gacho. Por eso lo Bueno, pusimos chiquito en el thumbnail, así. sí, ¿no? Unas patillas impresionantes. Bueno, Se compensó con ese cerebricisísimo. Ok, ciencia ficción, pero historia, pero sociología, pero matemáticas, o sea, padre de ciencia ficción. Digamos que es una ciencia ficción que se trata de imaginar lo que será la sociedad humana, o sería la sociedad humana en miles de años, ¿no? A partir de sus propios conocimientos, no solo de la naturaleza, era químico, sino también de la sociedad, donde se aventó pues buenas portadas, ¿no? Por ejemplo, este es el concepto clave de la psicohistoria para la saga pues, más famosa probablemente después de la de Robots o junto a la de Robots, la de Fundación. Oigan, por cierto, será serie 2021 en Apple TV. ¡Cortinas púrpura! Toda mi vida he deseado cortinas púrpura. Así grité yo cuando me enteré que iba a hacer serie Fundación. No manches, Esperemos que lo hagan bien.
Y que todos gritemos como Flanders. Pues es un Ojalá que reto, esté ¿no? padre. El trailer está muy padre de la Sí. serie, ¿no? Yo creo que va a estar muy, muy bueno, ¿no? Bueno, Ojalá. Fundación es en principio una trilogía que no es una trilogía. Los 3 libros con que inicia la historia se llaman Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Puta, luego se le sumaron Preludio a la Fundación, Hacia la Fundación, que es el verdadero final de la historia, que además la escribe, pues ya sale póstuma porque él muere recién acabando de escribir esta. Yo digo que el principal personaje de Fundación, que es un científico llamado Sheldon, yo creo que es Asimov, fíjate. Y además es muy Órale. simpático porque Sheldon muere en la misma novela en la que él termina la historia y también él muere en 1992, ¿no? Además de esas está A las orillas de la Fundación, Fundación y Tierra, y varias de las sagas de robots se conectan, especialmente una novela muy padre que se llama Robots e Imperio. Bueno, es la trilogía de la Fundación, como mucha gente la conoce, en realidad es una saga gigante que conecta un universo, ¿no? De historias de loquito, de Isaac. No, genial. ¿Cuántas obras publicó Asimov? No, no. Tiene el récord después de Euler de ¿En más serio? libros y cuentos y cosas escritas. Su mecha. Sí, fíjate, una cosa impresionante. Bueno, Sí, bueno, y eran literarias y también hubo ensayo, escribió ensayo en varias cosas. Escribió sobre la ciencia científicos, ¿no? De ficción, escribió sobre historia, historia. divulgación científica. Ujú. Ay, qué Le ilusión. encantaba la historia de Roma Sí, era y en un, parte ahí se inspira de Fundación. La historia de todo. sí, del Imperio Romano, ¿no? De Gran Bretaña, de Egipto. Tiene libros. La de En Era busca de los un elementos. enciclopedista. Me gusta mucho ese libro, En busca de los elementos. Está. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando en Fundación de una serie de novelas, cuentos, etcétera. Ya dijimos una saga, vamos a llamarle así, ¿no? De una época donde los humanos llevan siglos de conquista de la galaxia. Estamos hablando de 40.000 años, ¿no? Es decir, 400 siglos en donde los humanos han conquistado la mayor parte de la galaxia, están en cientos de planetas distribuidos, ¿no? El pato Dodgers del siglo 24 y medio se queda chiquito. Confundación. A Ron le gustaba mucho el pato Dodgers, por cierto, cuando Me éramos chicos. encantaba el pato de hoyo. Ustedes Spoiler imaginarán, alert. ¿mande? Spoiler alert, eso no va a pasar, nos vamos a morir un montón antes. Ni a Qué madrazos. gacho, qué Sorry. gacho. Qué pesimista estás tú, Ligotti Arellano Ricardo. Fíjense, ya está tan distribuida la raza humana, ¿no? La raza humana, la especie humana entre toda la galaxia, ¿no? Que pues ya, aunque todos son humanos, el Trump interno, el Trump, ¿no? Ese simio estúpido que todos creo en El algún Donald momento Trump. tenemos dentro, ¿no? Yo creo que era una Existe y sigue categoría existiendo. psicológica. Pues, sí. Es decir, los espaciales, que son los que se lanzaron, no quieren a los coloniales, que son los que colonizaron, y no quieren a los aurorianos, que son los que ya se estabilizaron, y evidentemente a los humanos de la Tierra son medio güeyes. Y ahí se Ok. quedaron de brutos en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, en fin, una parte triste de la historia, todos son humanos, pero pues bueno, imagínense que, o sea, aquí imagínense la cosa, ¿no? Imagínense que exista la especie humana y la mayor parte de los humanos ya no han nacido en la Tierra, ¿no? En el planeta Tierra, ni siquiera entienden bien qué es la Tierra, es decir, ya ni siquiera dicen que por ahí existe el planeta Tierra. Pues algunos lo visitan porque pues está padre, pues ahí las raíces, pero pues para una gran parte de los humanos la Tierra es una categoría, un nombre, ¿no? Un lugar para visitar. En varias de las novelas de la Tierra es el planeta del turismo. Vive del turismo porque es como Cancún. Órale. Nadie quiere vivir en Cancún, pero todo lo quiere visitar. Ok. Saludos, Bueno, Cancún. eso sería muy, muy,
muy que seguro, ¿no? Digo, actualmente hablan de colonizar planetas, por ejemplo, cercanos, y a mí me parecen descabelladas todas esas ideas, muy románticas. Igual que Ricardo. Thank you. Porque sí, no, bueno, yo cuando era chavo, pues sí, me imaginaba, ¿no? Viaje a las estrellas y todo el mundo. Pero ahora, de veras que es un contrasentido, ¿no? Y la gente que obviamente cree su historia en Marte, pues van a ser muy diferentes a nosotros, su adaptación a otra gravedad, a otras condiciones. Quién sabe qué sean de eh, otras especies humanas, unas derivaciones de la humanidad, ¿no? Humanos de Ahora yo me invernadero. imagino, pues sí, Pero tú le sería das una la cosa, razón así, ¿no? Es decir, humano nomás porque los genes humanos ahí están, pero sí, no, pues ya serían muy diferentes y entre más eh, planetas, biológicamente podría haber muchas diferencias y culturalmente, no, bueno, imagínate, Ya. ¿no? totalmente. Asimov se imagina dos cosas para que esto suceda, ¿no? Una, el invento del salto espacial, que nunca explica muy bien cómo podría ser y que rompe, pues, obviamente, la ley de la límite de Pues que sin velocidad eso de la luz. no hay viajes. Sí. El salto es... Y obviamente los robots, que también los engarza muy padre dentro de la historia, ¿no? Porque fíjense, aunque los robots han sido fundamentales y son fundamentales en toda la saga, varias sociedades humanas se han negado a producir robots, que, o sea, dicen ni más, ni con las 3 leyes de la robótica, o las 4, ni con las 3, o más la 1, más la 0. No, o sea, mendigos robots no los queremos, ¿no? Recordemos las 3 leyes de la robótica, ¿no? No harás daño a un ser humano ni permitirás que por inacción se le hace un daño. No permitirás o no debes de cuidarte, debes cuidar a los seres humanos, excepto que eso viole la primera regla. Y tercera, no debes de hacerte daño a ti o buscar protegerte a ti siempre y cuando no violes la tercera, la segunda y la primera, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí. Y la cuarta, Pues que muy poca gente conoce, que es que se no entendieron. permitiría daño a la humanidad, ¿no? La idea es Es la esa. tesis de cada ley. Las cantinfleaste un poquito. No, Sí, no ¿verdad? pasa Mendigo nada. espiritazo me eché aquí. Bueno, el ejemplo que aparece en el libro de Robots e Imperio, de por qué muchos planetas y muchos grupos humanos se negaron a utilizar robots, es bien simpático, fíjate. Dicen que el problema es que a una humana se le ocurrió tener a un robot de amante. Y Upsidi entonces los humanos se dupsidi. dieron cuenta que no querían competir con los robots en ese campo. No, pues se le iban a. Fierro pariente. Nos iban a faltar manos para. Ya saben para qué. Y muchos decían, no, ni más que los robots, por eso no. Necesitamos una quinta ley. No desharás a Es una la razón mujer del media robot. pedestre, pero Bueno, y no hay ahora, sí, poshumanismo, David, en ese poshumanismo, no, fíjate que posthumanismo no hay no, en ese, porque los robots se ese es, prohíben en digo, todos. ¿Por qué qué? claro, Perdón. porque digamos, ¿cómo? Sí, adelante, robot, adelante, poshumanismo en el sentido de robots o seres humanos, androides, o no, aunque sí viven 100, 250 años, 250 años, algo han hecho biológicamente para ellos. En ese sentido, sí sería poshumanismo, pero no integral, digamos, no sé cómo llamarle. Mm, ok. Pues a puro té de noni, ¿no? Yo creo, de esos antioxidantes que venden en la televisión. Oh, chinga. O factor de transferencia que andan anunciando ahorita. Yo creo que sí El, funcionó. el hongo michoacano y la pomada dragón. Pues es que Se no ríen sé de las de qué otra manera, güey. O sea. Pues sí. mexicanas. Bueno, obviamente que no todos los planetas han prohibido los robots y algunos robots siguen existiendo y es un broncón. Para otras sociedades no los dejan entrar a los planetas y todo un desastre, digamos. Pero pues los robots siguen existiendo y fíjense que desarrollan algunos de ellos, y son muy importantes en la fundación, desarrollan la capacidad de inducir a los humanos a tomar decisiones, como telepatía
pero más telepatía con que los empujan a tomar decisiones. Pero evidentemente ese poder de estos robots es desconocido. Sí, imagínense, se enteran y se acaban los robots. Y gracias a las 3 leyes, los robots intentan usar esta fuerza, esta capacidad de una manera muy, muy tranquila y muy para el desarrollo de la humanidad. Y en general ustedes vamos a ir viendo que las novelas de Asimov es todo este asunto de los robots induciendo comportamientos, más lo que aquí vamos a empezar a discutir, que es la psicohistoria, ¿no? Entonces, es todo una especie de novela de ciencia ficción detectivescas y de gris. es muy simpático, ¿no? Entonces, robots más psicohistoria es lo que necesitas entender para comprender la saga de Fundación. Ok. ¿Qué es la psicohistoria? Bueno, rápidamente no habría que confundirla porque hay una disciplina, muchos dicen que no es una disciplina seria, pero hay incluso universidades que dan cursos de psicohistoria que tiene que ver con la idea de cómo la infancia y los traumas infantiles generan locos que luego nos llevan a guerras mundiales, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional también da homeopatía, ¿no? Todavía. Sí, cierto, y tenemos un hospital de homeopatía público, por cierto. Okay. Bueno. Francia también tiene Sí. hospitales. Sí. Okay. No, la psicohistoria de la que vamos a hablar es de una ciencia que combina historia, psicología y matemáticas. Okay. Y la idea es que a grandes, gigantescas poblaciones humanas, ese tamaño, digamos, de la población humana, permite a través de matemáticas predecir los grandes acontecimientos de esa masa humana. Se requiere de un montón de seres humanos, digamos, y el ejemplo primero que pone en la novela es como los gases, ¿no? Ya ven que Asimov era químico y pues conocía muy bien las leyes de la termodinámica, y entonces ustedes saben que las partículas de gas individualmente pues, son medio caóticas, en realidad no sabe exactamente qué harían, pero ya en su suma de miles de millones de partículas de gas, el gas tiene un comportamiento que pues, en general es bastante predecible. ¿No? Y entonces sigue el mismo principio. Si tú juntas un chorro de seres humanos, como estamos hablando, imagínense, ¿no? De casi 1 trillón de seres humanos distribuidos en toda la galaxia. A la madre. Un cuate llamado Sheldon construye e inventa unas matemáticas especiales que le llama psicohistoria y que le permiten comenzar a hacer predicciones sobre lo que va a suceder con la especie humana, sus planetas, el imperio, ¿no? Fundación y todo lo demás. Ahí está más o menos la cosa en la torre. Bueno, esto yo creo que es muy, muy importante porque es el estilo de Asimov. Era un principio muy inteligente, matemático. Es decir, creó un nuevo cuerpo de estudio, una nueva ciencia, ¿no? Tío, inventada, pues, pero de una manera inteligente, decir, voy a combinar la matemática, la psicología, la historia, y entonces a partir de esto voy a poder predecir el desarrollo de las sociedades humanas. Entonces, ese es yo creo que un punto muy, muy interesante, muy bonito, ¿no? De la historia. Está muy padre, porque, digamos, ahorita vamos a ver las condiciones para que la psicohistoria funcione. Pero podemos poner un ejemplo bien simplón o ramplón. Pues hoy día se habla del Big Data, ¿no? ¿Y qué es el Big Data? Pues es juntar un montón de información que viene de los celulares de todos los seres humanos, ¿no? Y el Big Data espera y está ayudando a las empresas a definir qué tipo de cosas compramos y cuándo vamos a comer no sé qué y qué tipo de... Y entonces eso va a ayudar a que las empresas produzcan pues, lo que un montón de seres humanos, ¿no? Sin darse cuenta, le están dando información de lo que les gusta. Entonces, digamos, guardadas todas las proporciones, el Big Data sería lo más cercano que hemos hecho de algo parecido a lo que Asimov se imaginó como psicohistoria, ¿no? En términos matemáticas muy, 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 muy poderosas. Sí. Aquí estamos hablando de 1 trillón de seres humanos, ¿no? No se necesitan tanto, pero sí la cantidad, estamos hablando de billones de seres humanos para que esta teoría tenga alguna posibilidad de generar ideas de predicción más o menos
La novela es muy bonita porque, fíjense, aquí combina todos estos asuntos de... Ustedes ya se imaginarán que este cuate Seldon, que es el que la crea, comienza pues a interpretar para dónde va la humanidad y llega a conclusiones bien fuertes. Pero también hay una parte en algunos de los libros creo que es el Preludio de la Fundación, donde se insinúa que en realidad fue un robot llamado Daniel Oliva el que indujo a Seldon a pensar la idea de la psicohistoria. ¿Se acuerdan, no? De que los robots pueden crear esta posibilidad. Entonces se insinúa que fue un robot en realidad el que empujó a Seldon a decir, la psicohistoria. Pero el robot por acá detrás estaba ahí, yo la pensé, güey, nomás te la induje. Para que tú dijeras que no inventar. ¿Y probó sus modelos en algún momento? Sí, es parte de la historia. Pues va a ser las conclusiones a las que llega Seldon utilizando la psicohistoria, ¿no? Okay. Bueno, vámonos si quieren rápidamente a qué es lo que predice, ¿no? Después de 40.000 años exitosos de expansión de la humanidad en fundación, Seldon llega con base en la psicohistoria, a predecir que fundación está a punto de llegar al colapso, que va a colapsar en muy poco tiempo, que ese colapso va a durar 30 siglos. Pues valió madre. Imagínate, ¿no? Y que es necesario, y que gracias, si él logra intervenir a tiempo, ese colapso solo va a durar 1000 años. ¿Y qué sustentaba el colapso? Hambre, pues la psicohistoria, es decir, una cantidad de datos matemáticos. O sea, muchas variables. Población gigantesca que lleva a Seldon a decir, en la torre estamos a punto de llegar al colapso. Para acabarla nadie lo sabe, nadie se ha dado cuenta, solamente Seldon con sus modelos matemáticos potentísimos. Y dice, si no hacemos nada, estamos hablando de miles de años horribles de barbarie. Así. Acuérdense, ¿no? Que él se está inspirando, como decía Rull, ¿no? En la caída del Imperio Romano. Y entonces cuando cae el Imperio Romano, pues comienza una etapa supuestamente oscura, ¿no? La caída de la civilización y la entrada de la barbarie. Pues entonces aquí él usa la misma idea. No se puede hacer nada. Va a haber, el imperio va a decadencia y no hay fuerza que lo pueda detener. Pero lo que sí se puede hacer es evitar que sean tantos años de oscuridad y nada más, sean 1000 años. Pues es perfecta, ¿no? La analogía. Tan interesado estaba Asimov en la historia del Imperio Romano, que el Imperio Romano, una de las razones por las que colapsó fue esa, que se expandió tanto que perdía el control, ya no tenía ejército suficiente para proteger todas las fronteras, etcétera, etcétera, y muchos otros factores. Y símil, aquí quiero pensar, la raza humana se expandió tanto que también comenzó a descontrolarse todo. Sí, está padre, ¿no? Fíjate, a ver, entonces, condiciones para que esto funcione según Asimov, ¿no? La psicohistoria. 1. La población bajo escrutinio es ajena a la existencia de la psicohistoria. Achis, a ver otra vez. Si la gente sabe que se puede predecir el futuro, se echa a perder el cálculo. Entonces Seldon tuvo que mantener esto en secreto, con un grupito chiquitito de super genios matemáticos, y él tuvo que hacer toda la grilla que va a hacer en todas las novelas de Fundación, sin explicarle demasiado a todo el mundo por qué estaba haciendo lo que hacía, dado que en principio lo que uno se va dando cuenta en la novela es que todo estaba ya perfectamente matematizado por Seldon, aún las cosas más lógicas y lógicas que parece que suceden en la novela, ¿no? Está cañón, está fuerte, ¿no? Órale, sí. Los periodos de tiempo tratados, estamos hablando al menos de 3 o 4 generaciones, poblaciones de más de 75 billones de habitantes, Como el Estado de México. En el Estado de México podríamos hacer un experimento así. Sí. Y estas son condiciones sustantivas. Luego vamos a descubrir otra más al final, pero estas son las más importantes, ¿no? Miles de millones de seres humanos, ¿no? 3 generaciones, estamos hablando de 75 años al menos para que esto tenga algún... Y, muy importante, pues que la gente no sepa que la estás manipulando
a través de una teoría matemática que te está diciendo que la estás regando, que estás cajeteando, que te estás llevando al tren, a la civilización. Uy, ¿no? Estos son los ingredientes, ¿se acuerdan que les decía yo que Fundación es en muchos sentidos medio detectivesca, ¿no? Porque justamente es la trama de cómo Sheldon y la gente que lo ayuda, y los matemáticos, van tratando de dirigir las cosas de tal manera que el colapso llegue, pero llegue controlado para que nada más dure 1000 años y no dure cantidad de miles de años, que sería el destino, a menos que haga algo, haga algo, ¿no? Ok. Está padre, ¿no? Es una idea entre cañón. historia, Me gusta. detectivesco, ciencia ficción, ¿no? Está cañón. Está cañón la ingeniería social, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, voy a corregir Pero- una cosa. El colapso, si no hacen nada, Sheldon, va a durar 300 siglos, Ah, 30.000 años. leve. Está leve. Si interviene, nada más va a durar 10, no 300 siglos. Ah. Tú ya para qué Pero interviene, tiene igual que ya se los cargó. intervenir. Dime, Rey. Ya para qué interviene, ya, total. Bueno, en seres humanos que viven 250, 300 años. Pues. ¿Qué? Está cañón, no manches. No aguantas, llevas 6 meses de encierro, ya no aguantas, güey. Sí. Bueno, entonces fíjense, ¿no? La inteligencia de este rollo es, yo tengo que intervenir la realidad de tal manera, sin embargo, que los demás no se den cuenta que estoy interviniendo ya con un plan premeditado y una psicohistoria muy sólida detrás de lo que voy a hacer. Si alguien se da cuenta de esto, me puede echar todo a perder y entonces nos vamos 300 siglos de oscuridad. Terrible, ¿no? Rule se va no sé cuál va a ser su reacción, pero la estrategia una de las estrategias de Sheldon más importante es crear la enciclopedia galáctica, que es ahí donde quiere recuperar todo el conocimiento humano, ¿no? De tal manera que pueda ser utilizado para reconstruir el imperio una vez que Fundación caiga en desgracia. Después de la caída. Ujú. Entonces, el gran proyecto, ¿no? El primer tomo de la Enciclopedia Galáctica se tardaron 50 años en hacerlo. El primer tomo, cabrón. ¿Qué Y onda? el primer tomo. El Wikipedia galáctico, ¿no? Se me hace que porque viven tanto se toman las cosas con más calma, yo creo. Pues sí, también, ¿verdad? Un Sí, poco a la Borges, ¿no? Si vas a vivir ¿Qué tantos prisa años, corre? Pues pues sí. La jugada, entonces yo digo que Fundación es una especie de ajedrez galáctico, ¿no? Donde los planetas, los gobiernos de un montón de planetas, ¿no? Tienen que estar interpretando y están jugando junto con los robots que esconden su capacidad de inducir a los seres humanos, y con estos locos matemáticos que ya tienen predicho para dónde va la cosa, ¿no? Bueno, entonces la enciclopedia galáctica es fundamental para Sheldon, pero lo que necesitas es crear una crisis, ¿no? Que se le llama la crisis de Sheldon, que va a ser fundamental para que no dure los 300 siglos, ¿no? Sino nada más dure poquito tiempo, es decir, 10 siglos, no, que no dure tanto. sí. Toda la historia es si el plan de Sheldon va a funcionar. Y la grilla se pone muy buena, ¿no? Y al final de la segunda novela todo va saliendo perfecto, ¿no? Todo está padrísimo, tan. Y sopas, que sucede algo aparentemente que nadie podía predecir, ni la psicohistoria, que fue el aparecimiento de un mutante con enormes poderes mentales. ¡Chin! Y así acaba, por ahí acaba la segunda novela, Fundación e Imperio. El mutante se llamaba Rulo. Ah, no. El mulo, no el Rulo. Perdón. el mulo. Sí, el mulo. Bueno, El el mulo. Rulo, el mulo tiene capacidad de cambiar las emociones humanas. Esa es la bronca. Y de No, esta nomás. manera echaba a Chido. perder las predicciones de la psicohistoria. Podría quitarle la depresión a los millennials, ¿no? De paso ahí, mochila conmigo, con Tony. Paro.
Qué loco. El mulo, sí, el mulo, es un, híjole, de repente puede uno decir que es el villano, porque pues empieza a echar a perder todo el plan de Seldon y entonces no sabe que va a llevar a la humanidad a 300 siglos de oscurantismo. No se le describe mucho, está muy bien pensado, fíjense, es un cuate delgado, de voluminosa nariz carnosa, de 7 centímetros, paso, ¿no? Se lo cubría, que le cubriera acá. El Videgaray. 7 centímetros, Pues era la antena, ¿no? Entonces así 7 centímetros de qué? logra de nariz. De nariz. Ah, de Bulbosa, nariz. muy gigante, ¿no? Y dice, 50 kilos de peso en metro y medio de estatura, o sea, no. Extremadamente flaco entonces, y y dice con ángulos faltos de toda gracia. Qué gacho. ¿Quién sabe qué O sea, un significa eso? Dobby. Qué loco. Dobby. Si no fuera por la estatura, estaríamos hablando del Gurbish, ¿no? Y qué gacho. Es para que desde Australia me miente la madre del Gurbish. Bueno, pues el Pate ha sufrido mulo. humillación, ha sufrido acoso, discriminación, y pues en parte por ello, pues tiene ese deseo de venganza contra todo lo que se ha burlado de él, y pues tiene esta capacidad, ¿no? de modificar las emociones de las personas. Pregunta, ¿no? ¿Seldon falla o lo tenía previsto que el mulo iba a existir? Ay, eso es parte del tercer libro, ¿no? Porque acuérdense que es clave que los humanos no sepan que la psicohistoria está en acción, ¿no? Y que esas sorpresas, pues a lo mejor no son sorpresas. Pues no sé, la serie no lo deja tan claro, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes, no? ¿Seldon sabía o no sabía del surgimiento de este mutante? Va a ser parte de la trama, ¿no? Qué loco. bueno, por un lado el modelo podría ser tan fuerte que lo pudo haber predecido. Pero por otro lado, la trama quiere ser quizá expresar que por más que uno haga modelos, siempre hay cosas que uno no puede prever y cosas que van a surgir para echar a perder todo, ¿no? Ujú. Claro. Sí, las anomalías son, ¿no? Ahora, ¿cómo una persona puede afectar a tantas millones de individuos? Eso también sería una cosa Interesante. a Tiene que visualizar. estar hipercalculado, ¿no? Al vacío. Digamos que lo interesante de todas las tramas de la saga de la Fundación son este tipo de sucesos que sorprenden, cambia todo, y luego la novela va avanzando y te das cuenta que estaba predicho por Seldon y por sus cachanchanes, y que justamente Por sus secuaces. todo eso iba acomodándose de tal manera que al final pues sucede que Fundación en efecto pues no se la pasa 300 siglos de oscuridad, ¿no? Sino que más o menos lo que Seldon, al final de cuentas Seldon y los robots, acuérdense, porque pues parece que los robots son los que indujeron muchas de estas cosas, terminan al final resolviendo el asunto, pero es muy padre porque vas teniendo, siempre salen estos imprevistos, y al final resulta que los imprevistos, quién sabe cómo los logra Asimov llevar a que sean congruentes, ¿no? Que no sean imprevistos. Órale. Sí, es muy interesante el rollo. Bueno. Sí, y sí, bueno, la Edad Media duró 10 siglos, ¿no? No, la Pues Edad sí. Media duró 10 siglos. Digo, siguiendo el símil del Imperio Romano, hubo un Seldon romano que hizo algo para que la Edad Media solamente durara 10 siglos y no Sí. mucho más. Qué buena idea. ¿Cuál oscurantismo? Todo está dentro del plan maestro. Fue Sí, daño pues, colateral imagínate. nada más. Pues sí, el poder máximo, ¿no? La tecnología, claro, pero las matemáticas dirigiendo la historia y la sociedad humana. ¿Se acuerdan cuando platicamos de esa supernovela de Asimov de El fin de la eternidad, ¿no? Que también parte de este principio, ¿no? De los sociólogos, ¿no?
que con base en modelos estadísticos súper sofisticados empiezan a hacer cálculos de qué cambiar en el pasado o qué cambiar en el futuro para que todo acabe supuestamente Para siendo obtener qué posible, efecto sí, claro. Ujú. Ujú. ¿no? Muy Asimov. Aunque creo que acá la idea de la psicohistoria es mucho más ambiciosa que las matemáticas de los sociólogos del fin de la eternidad de Asimov, ¿no? Súper ambiciosas. Ujú. Bueno, Bartoros, y un último punto que me gustaría que comentáramos es un puntito que no sé si ya sospecharon, yo me imagino que ya lo tienen por ahí atrás preguntándose, ¿no? Fundación habla de un imperio humano de 400 siglos en la galaxia, ¿no? En la Vía Láctea. Oye, profe, ¿y los aliens? Exactamente. Ahí, ese es el puntito que también algunos dicen es el cuarto teorema de la psicohistoria, A ver. que la inteligencia humana es la única que se conoce en la galaxia. No hay contacto con seres extraterrestres. Ricardo no le ¿No le gustó mucho gustó? ¿Por qué? Que eso me parece más pesimista y más deprimente que la actualidad. Que No no es hay, seamos lo único. sí, no, desde luego. Bueno, pero bueno, el preciosismo académico sería decir que era importante para el argumento de la novela. Los extraterrestres metidos en la ecuación pues hubieran hecho un modelo más poco creíble todavía de psicohistoria que hubiera requerido una Claro. cosa mucho más. No, ¿No? pues sí, Entonces porque la tienes psicohistoria, todo el universo lleno de seres, ¿no? Posibles. imagínate, Entonces no puedes ser un modelo. Ujú. ya de por sí Raúl, ¿no? El Raúl Oh, ya le puso límites y dijo, bueno, pero imagínate la diversidad cultural y la diversidad política y social de los seres humanos en otros planetas. O sea, ya le puso una variación que haría a la psicohistoria, pues, bien difícil de plantearse, ¿no? Ahora suma al extraterrestres, Claro. Pues sí. ahí ya estarías. pues es una idea muy, muy humanista, ¿no? Decía, bueno, los antiguos decían el hombre, ¿no? Pero vamos a decirlo de otra manera, el ser humano es la medida de todas las cosas, porque no hay ni extraterrestres, o sea, es el pináculo de la creación o el pináculo del desarrollo de las estrellas. Ujú. Pues es entre optimista y medio ingenuo, quizá. Obviamente yo estoy de acuerdo con Ricardo, como siempre. Estoy de acuerdo con Ay, estos dos. Pues yo no estoy de acuerdo con Debe, usted. debe hervir de extraterrestres todos lados. Pero a ver, por eso repito, dos cosas, ¿no? Una, bueno, a ver, comienzo con la segunda. Asimov hizo cuentos con extraterrestres, no es que le tuviera ni miedo Pero pues yo no sé ni por que qué no lo sacó pensara en de extraterrestres. de la ecuación en este caso, ¿no? Exacto. Yo digo que lo sacó adrede porque era más creíble la psicohistoria, ¿no? Y era más creíble la idea de un imperio humano de trillón de habitantes, de seres humanos que ya se han distribuido por toda la galaxia y la han conquistado como todo un imperio humano, digamos, ¿no? Entonces yo digo que es condición de tu propia novela, ¿no? Que hace una novela de seres humanos donde la psicohistoria funcione, pues tienes que quitar a los extraterrestres, no por ninguna razón humanista, digamos, ¿no? Discriminatoria. Pero es Poco creíble, toda pues, pizca de vida extraterrestre o vida extraterrestre inteligente, consciente. Inteligente. Eso es buen comentario del Tony. Ujú. O sea, O no sea, hay está vida todo extraterrestre. vacío, no hay ni un Ajá. microbio. No, se la pasa hablando de terraformaciones. Los planetas han tenido que ser terraformados para que los Sí, seres No, humanos no, vivan. pues Y esto es es la diferencia entre los colonos y los demás. Los colonos son los pobres güeyes que más a terraformar. Los Para que ya ese es mexicanos luego de la el historia. paraíso de los es el paraíso de los cristianos, ¿no? O sea, no, Exacto, a lo los mejor al demás, güey lo mandaron a un campamento cristiano y de ahí regresó y escribió esta novela, ¿no? Así, no. El universo fue hecho para que lo admiremos. Sí, mamá. No, yo digo que no, de esa Simón, no estamos hablando de
Cualquier güey, no estamos hablando del Loco Valdés, estamos hablando del Loco Valdés de la ciencia ficción. No, loquito no lo meto. No. Se va a ir el padrino otra vez. Se va a ir. A ver si vuelvo a mencionar al Loco Valdés. Bueno, No lo puedes mencionar con admiración. no, pues sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, digamos, que le da un sentido particular. Ahora, ya en otros episodios hemos hablado del teorema de que a lo mejor estamos medio solos, ¿no? No, eso no es de creerse, David. No. A mí me gusta el del chino, el del bosque oscuro. Esa es para mí. Le dio al clavo, con esa me quedo y con esa me muero. Me encanta. Ya no cambiaré. Es creíble que estemos solos. Bueno, 1951 comienza a escribir la fundación, por cierto. Sumech. Pues sí. Ahora fíjate, si en el Imperio Romano fue destruido por bárbaros, digamos, ¿no? Empezaron a romper sus fronteras y a incluso a mezclarse, ¿no? Con la gente. No pudiera haber imaginado Isaac Asimov que los bárbaros eran esos extraterrestres que de repente quebraban ahí el gran imperio humano. Los seres humanos son tan brutos Gracias. que limitan a los robots. Eso es interesante. A mí siempre, cuando yo empecé a leer las novelas o los cuentos de robots de Asimov, me enojaba muchísimo de que los seres humanos se opusieran a los robots, fíjate. Ahora lo entiendo un poco mejor. Sí, no. No se ¿Pero ponen qué? ni pinche cubrebocas. Dios. ¿Qué tiene que ver? Sí. No se dejan tomar la temperatura. ¿Tú crees que no se van a oponer a los robots? Oye, ese rumor de que el termómetro digital quema neuronas. Ya me vinieron aquí a sonorizar el asunto. Van a escuchar ahí un organillero de fondo. Me lleva el catre. El soundtrack de Tony. Siempre Tony. Pero aportando a esa de si estamos solos o no, pues bueno, si lo empezó a escribir en los 50, pues give the guy a break, ¿no? O sea, denle chance. Te digo, escribió cuentos donde los extraterrestres existían, Tony. No, yo concuerdo con la conclusión del David, que dice que no había manera de hacer psicohistorias si existía nadie, ¿no? O sea, ¿cómo englobas todo el universo en un universo infinito? Bueno, no un universo, porque por lo que entendí, colonizamos la galaxia, la Vía Láctea. Nada más, ¿no? O sea, todavía nos falta. Para hablar de universo, estamos todavía... sí, leve. Bueno, pero sí mismo la galaxia también es, pero gigantesca. Ah, no, sí, no. O sea, una cosa. No, mi cerebro no me da para dimensionarla ni magia. O sea, veo los esquemas que hemos alcanzado a desarrollar y aún así me quedo con cara de what. O sea, por supuesto que debe estar llena de extraterrestres. O espacial, ¿no? Creo que la última vez que me metí a la página de la NASA, iban 445 sistemas solares, o sea, descubiertos. Y que cada año... y que cada año se descubren más, o sea... Imagínense, somos un grano de arena. Y eso Así creo que es es. exagerar. Así es. Y ahora resulta que ese grano de arena es el único que existe. Y ese grano de arena pequeñito es el único que tiene presencia. No, está muy complicado, ¿no? Sí, la variable extraterrestre es una variable, pues, que te mueve todo, ¿no? Ya cuando juntemos el valor para hablar de Cixin Liu, ay, no, por favor, veremos otro tipo de ciencia ficción muy, muy cañón, muy cañón. Oye, de todas maneras, tampoco es el único. Fundación. ¿Y hay algún orden en cuál leerlos? ¿O puedo...?
Yo creo que sí, Tony. Yo creo Para que yo publicarlo. soy muy ortodoxo, yo creo que hay que leer las 3 novelas originales, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Acabando esas hay que leer Preludio a la Fundación para no echarte a perder varias ideas que Ujú. aparecen en las 3 novelas que se explican un poco mejor. Y luego puedes leer todas las otras adyacentes, ¿no? Robots e Imperio, cosas por el estilo. Y ya hasta el final sí leer Hacia la Fundación, que ya es el final. Perfecto. Ok. Y que ya lo escribe casi al final de su vida, ¿no? Y cierra varios puntos. Ujú. Pues yo sí creo que ese es el orden de las 3 novelas originales, creo que así debe de. Sí, vale la pena Ok. hacerlo. Y no leer primero Preludio, porque pues, te va a echar a perder varias ideas, creo yo. Ok. Va que va. Entonces Pues la muy precuela exigente, es el Hay final. que leerlos como, con el hay que leerlos patillo. como los escribió, ¿no? Mm. Muy bien. Sí, de alguna manera, sí. De alguna manera. Pues muy exigente se me pusieron con el patilludo, ¿eh? No, yo no. No, yo creo que Sí, aquí no, todos pero lo respetamos y admiramos al Eh, Jorge Falcón, ruso. Asimov. Y Así, supongo que su prosa es igual de increíble que en las otras obras que he tenido yo la oportunidad de leer sí de él. escribía de una manera clarita y Mm, muy Sí, no, entendible. es Sí. muy ligero, se siente muy ligero leerlo. Sí. No es Phil Dick, ¿no? Que ay, tienes que invertir, como dijo Rule, no tienes que invertirle al leerlo, ¿no? Acá es bastante directo. Ok, Bastante. Ujú. Muy bien, Morteros, pues. Psicohistorioncícense. Ay, vámonos. estuvo bueno, Sí, estuvo chido. Gracias. Bueno, mis morteros, esto ya es todo lo que tenemos el día de hoy. Ya se despertó el mortero, ya no está soñando con psicohistoria, ni con un universo sin aliens o extraterrestres. Y tristemente nos tenemos que ir, pero no quisiéramos irnos sin antes despedirnos de ustedes. Los amamos, esperamos leerlos en nuestras redes sociales muy pronto. Por favor, déjenos comentarios, saludos, sugerencias en nuestra página de Facebook, Instagram o por Twitter a @morteroP. Y por último, Tony tiene un anuncio que hacerles sobre estas sí, hermosuras. si quieren unas playeras así de padrísimas, pintadas a mano, por cierto. Una chica muy talentosa. Les vamos a dejar en la caja de comentarios, si la quieren buscar, un diseño como este similar, o el que ustedes gusten, ella se los hace. Pero su Instagram es @GaboPlayerasMX. Si gustan contactarla y ver los diseños que ella hace o que tiene pendientes, pues con todo gusto. La verdad estamos muy a gustos con estas que nos hizo. Están Están bien chidas, padrísimas. muy Sí. bonitas. están padrísimas. Cómodas, bien hechas, ya resistieron las lavadas, están muerteros approved. Gabo Playeras Cómodas. MX, ¿correcto? Correcto. Ujú. Su Instagram, sí. Nosotros no ganamos dinero de esto, No, es no, no, nada independiente, más. entonces, y Completamente creo ajeno. que toman pedidos custom, porque nosotros las pedimos, Ujú. custom, así que Así es. ahí tienen unas bonitas playeras para los meses que se vienen. Vale, mis morteros, que estén Exactamente. muy bien, yo me despido. Adiós. Cuídense.